Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, y le agradezco muchísimo que así lo haga, nos acompaña aquí en el estudio la magistrada Yanin Otálora Malasis. Ella es presidenta de la Sala Regional del Distrito Federal y como siempre le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Lupita. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este programa que siempre es para nosotros muy importante poder venir a comentar lo que hacemos en las salas regionales. Nos gusta mucho platicar con ustedes porque nos explican cuál es el trabajo que se ha hecho paso a paso, nos dan claridad de lo que, pues en procesos tan importantes como el que se acaba de vivir el 7 de junio, ustedes trabajan, se enfocan y cuáles son los resultados. Y te quisiera preguntar para empezar, hubo muchos criterios nuevos, ¿cómo les fue? Nos fue bastante bien, pienso yo. Tuvimos asuntos importantes, tuvimos por primera vez, a raíz de la reforma constitucional, las candidaturas independientes. Eso fue un tema que empezó a llegarnos a la sala regional el mes de noviembre previo, justamente cuando los candidatos tuvieron que ir a solicitar sus registros, ya sea al Instituto Nacional Electoral o a los institutos locales. Tuvimos que resolver sobre los plazos en los que ellos solicitaban el registro, se habían conseguido la cuenta bancaria, en fin, una serie de problemas con los que se enfrentaban estos ciudadanos que querían ser Tenían muchos requisitos, ¿verdad? Tenían muchísimos requisitos y entre ellos tenían que obtener constancias del SAT, abrir cuentas bancarias y ya sabes cómo somos los mexicanos. Tenían un plazo de mes y medio y todo el mundo fue la víspera. Pero el plazo cerraba el 26 de diciembre, que era un viernes, y quienes no tenían la cuenta bancaria, aunque les dieran los 48 horas más, sábado y domingo no lo iban a poder hacer. Entonces fueron planteando problemas prácticos, problemas que quizá ninguna autoridad pensó que se iban a dar al poner estas fechas en un periodo vacacional y penalizando a estos ciudadanos. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo resuelven ustedes? ¿Con qué bases y fundamentos les dicen sí, no, sí se puede, no se puede? Mira, Lupita, el primer asunto que nos llegó fue de candidatos a diputados federales y justamente venía un ciudadano que decía, es que yo llegué el último día, pero fui al banco el 24 de diciembre, me dijeron que no me podían abrir una cuenta a nombre de una asociación civil en un plazo tan rápido. Y me están negando el registro y yo quiero un plazo mayor. Y aquí fue uno de los primeros criterios, digamos, encontrados con Sala Superior, porque en la Sala Regional determinamos por unanimidad de votos que no se le podía dar una prórroga. ¿Cuál fue nuestro criterio? Son ciudadanos, ciertamente, pero son ciudadanos que se están postulando para los cargos más altos, diputado federal. Por ende, tienen que estar atentos a las convocatorias, a las reglas y actuar en consecuencia tomando todas las medidas necesarias y no esperarse a la víspera para hacer estas cuestiones. Negamos la prórroga del plazo, se fueron a Sala Superior y Sala Superior revocó la determinación al considerar que sí se les tenía que dar un plazo mayor cuando así lo solicitaban. Entonces, esa fue la situación en la que se encontraron, se les dieron plazos mayores, pero obviamente después tenían que buscar las firmas de apoyo y después hacer su campaña. Entonces, fueron acortando realmente los plazos que tenían me parece ser una falta quizá de información por parte de los institutos electorales de qué es lo que tenían que hacer. Yanin, supongo que como platicamos hace unos momentos antes de entrar al aire a este programa, en diferentes aspectos, en diferentes áreas lo vivimos pues de manera muy intensa. ¿Cómo lo vivieron ustedes ahí en la Sala Regional del Distrito Federal? Era un momento pues en el que se estaba aplicando una reforma electoral, había muchas sorpresas, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Realmente fue apasionante, fue intenso, fue...? Fue fascinante. ¿Sí? Fue un proceso interesantísimo porque tuvimos que aplicar, como bien lo dices, reglas nuevas, con órganos nuevos también. O sea, los institutos, el INE era una nueva integración, pero me referiré más a los institutos locales, que todos eran nuevos, sus integrantes, con un nuevo proceso de designación. Citaré, por ejemplo, el caso de Morelos. La presidenta del Instituto Electoral de Morelos es economista.
que es una mujer muy versada sobre la cuestión electoral. También los tribunales electorales son nuevos, recientemente designados. Entonces era aplicar una nueva normativa, un nuevo modelo electoral, porque desde las candidaturas independientes, un nuevo procedimiento administrativo sancionador que no conocíamos, que se aplicaba por primera vez, los tribunales resolvían. Entonces era ir creando nuevos criterios, interpretando la ley, ver hasta dónde la jurisprudencia que es vigente nos obligaba y se podía adaptar al modelo que estábamos resolviendo. Fue un periodo, yo diría, de mucha búsqueda, tratar de interpretar la norma, no solo en pro del ciudadano, en pro de los candidatos, sino también de manera a mandar mensajes de certeza a tanto los electores como todos los actores políticos. ¿Qué cuentas le rinden a la ciudadanía ahora, después de este proceso? Buenas cuentas. Por lo menos en cuanto a la Sala Regional Distrito Federal, llevamos aproximadamente más de 900 juicios resueltos. Simplemente las impugnaciones de las elecciones de diputados federales en el año 2012, la Sala recibió 20 juicios. Este año recibimos 118 juicios. Resolvimos todo antes del 3 de agosto, varios días antes incluso, de manera a poder dar certeza que los partidos pudiesen impugnar después ante la Sala Superior con tranquilidad, y que fue uno de nuestros primeros objetivos, era resolver todo, resolverlo rápido y resolverlo bien, sobre todo. Tuvimos también muchos alegatos, recibimos mucho a las partes, y ahí debo decir que recibimos a todos los actores políticos, los tres juntos. El magistrado Héctor Romero Bolaños, el magistrado Armando Maitret y yo los recibimos juntos y les explicamos. No les damos el sentido de la resolución, pero a veces les decimos cuáles son los problemas que presentan sus juicios, su demanda, la manera de presentarlo, y nos hemos dado cuenta de que se van tranquilos, se van quizá no contentos, pero sí tranquilos, sí, porque tuvieron una explicación, sí, que eso es lo más importante. Ahora, en el caso de esta sala, me imagino que también pues, fue una situación de estar revisando de manera muy intensa estados como Guerrero, que ahí se preveía que la situación fuera muy complicada. ¿Cómo lo vivieron? De este lado, del lado de la justicia federal, lo vivimos, te voy a ser muy sincera, con una cierta tranquilidad. Los actores políticos llegaban a nosotros, pero ya después de una instancia en el Tribunal Electoral local, el Tribunal de Guerrero, y por ende ya vienen un poco más tranquilos, vienen el hecho de que los recibamos antes de resolver su juicio. Nos dimos cuenta que eso es algo que desarma mucha agresividad, desarma violencias, los escuchamos, recibimos incluso comunidades de usos y costumbres de Guerrero que se eligen bajo el régimen de partidos, que no querían elecciones el día 7 de junio, que querían ser electos por usos y costumbres. Entablamos diálogo con ellos, una explicación, y finalmente nos dimos cuenta de que justamente el diálogo es la base, creo yo, de esta justicia electoral, que además es federal. Estamos lejos de los municipios, lejos de muchas de sus realidades, pero con este diálogo podemos armar un entendimiento y una comunicación con todos ellos que nos está funcionando muy bien, por lo menos en esta cuarta circunscripción. Otro de los estados también interesantes fue Morelos, ¿no? Ahí también sorpresas y, bueno, presidente municipal de Cuernavaca, que es un futbolista, en fin, ¿ahí qué pasó? Mire, en el estado de Morelos primero tuvieron la cuestión de la paridad, sí, que vino a cambiar muchas reglas del juego porque lo propone el Instituto Electoral Estatal. La regla de la paridad ya está prevista en la Constitución, la paridad para la integración de los congresos locales, pero no está prevista ni en la ley ni en la Constitución la paridad en los ayuntamientos. Entonces, lo que hizo el instituto fue decir, tiene que haber paridad vertical, es decir, en las listas
de candidatos desde presidente municipal, incluidos los regidores, tiene que haber paridad. Pero tiene que haber paridad también horizontal. Es decir, en el 50% de los municipios, los partidos políticos tienen que proponer listas encabezadas por mujeres y 50% encabezadas por hombres. Pero esto lo da el Instituto Electoral con cierto tiempo, lo resuelve el Tribunal Electoral de Morelos, lo confirma, luego llegan con nosotros y el Tribunal de Morelos había establecido que en casos excepcionales podían no cumplirse con la paridad horizontal. Y nosotros en la sala regional dijimos, no hay excepción, lo tienes que cumplir. Pero en el ínter, ¿qué hacían? Los partidos políticos esperaron y dijeron, vamos a ver qué deciden. Vamos a ver si es chicle y pega, ¿no? A ver si es como nosotros lo planteamos. Y ellos obviamente no lo querían, finalmente llegó hasta Sala Superior, quien confirmó nuestra determinación, y tuvieron que hacer sustituciones de candidatos, pero ahí sí era unos días antes del registro. Pero de todos modos implicaba a veces una improvisación en las candidaturas. Por ejemplo, ¿qué pasa ahí cuando ya las boletas a lo mejor están impresas con otros nombres y en realidad las que van son mujeres? ¿Ahí qué pasa? ¿Sí nos conviene el que sea la sustitución? Yo creo que sí va a convenir de todos modos, siempre y cuando haya tiempo de campaña. El problema es, en efecto, los plazos para las boletas, que no se dio en el caso de Morelos, porque todavía no había iniciado la etapa de registro de candidatos. En otras entidades como Querétaro, el Estado de México, no se aceptó esa forma de paridad horizontal y vertical porque ya estaba dentro del periodo de campaña. Y bueno, ya era casi imposible, ¿no? Era casi ya imposible el armar candidatos, en fin. Tuvimos también un caso en Morelos muy interesante, el caso de una candidata a síndica municipal en el municipio de Cuautla, que es una de las ciudades más importantes de Morelos, que vino ella a solicitar que le dieran la candidatura, porque el partido al último momento registra a otra mujer que no participó en el proceso interno. Y fue una discusión que tuvimos dentro de la sala regional, sopesando dos principios: la autodeterminación de los partidos políticos, es decir, que ellos puedan designar a sus candidatos, o una profesionalización política de la mujer, y por ende privilegiar la candidatura de aquella mujer que tiene una trayectoria en el ámbito político, que participó en el proceso interno de selección, y nos inclinamos por esta segunda opción, y por ende quitamos a la candidata que había puesto el partido y subimos a esta candidata que finalmente también fue electa, de manera a dar cada vez más una paridad sustantiva, es decir, material, que sean mujeres que no solo pueden ganar, sino que pueden desempeñar increíblemente bien los cargos. En el caso de Tlaxcala y de Puebla, ¿ahí qué peculiaridades encontraron? Mira, Tlaxcala nos llamó mucho la atención, casi no se impugnó a nivel de elecciones de diputados federales, pero como tocas ahorita el tema de Tlaxcala, yo quisiera decir aquí que la legislación local de Tlaxcala prevé la paridad desde hace tiempo ya. Y en 2013 en la sala regional emitimos una sentencia en la que hicimos obligatoria la paridad vertical y horizontal para las elecciones municipales. Es el primer antecedente. O sea que ahí no hubo nada de sorpresas. No, y las elecciones de diputados federales se llevaron con bastante calma y solo tuvimos una inconformidad en el ámbito federal. Puebla sí tuvimos más juicios de inconformidad para los diputados federales, no había elecciones locales este año, entonces fue un estado un poco peleado a nivel federal, pero ninguno como el Distrito Federal y el estado de Guerrero en cuanto a diputaciones federales. Bueno, y como ya llegamos al Distrito Federal, pues aquí los delegados, ¿no? Ahí hubo diferentes asuntos también interesantes, novedosos, y bueno, aquí me imagino que las impugnaciones sí son mayores. Son mayores, tuvimos muchas impugnaciones desde el registro de candidatos, los procesos internos de selección, pero tuvimos sobre todo procedimientos administrativos sancionadores. En el Distrito Federal iniciaron una cantidad de procedimientos impresionante
Y ahora el nuevo sistema es que el Instituto Electoral instruye el procedimiento y el Tribunal del Distrito Federal resuelve en primera instancia, como si fuera el órgano administrativo. Y después acuden ante nosotros. Entonces, aquí en la sala regional, la decisión que tomamos por unanimidad de votos fue que teníamos que garantizar un acceso pleno a la justicia, tanto de los candidatos como de los partidos políticos también. Entonces, lo que normalmente los partidos políticos impugnan es a través del juicio de revisión constitucional, pero este es un juicio en el que no hay suplencia de los agravios. Y determinamos que esa no era la vía, sino que los mandamos todos a juicios electorales, porque realmente estamos revisando estas supuestas faltas administrativas como primera instancia jurisdiccional. Entonces ha sido un criterio novedoso que aplicamos en la sala regional, que seguimos aplicando y que esperamos que dé lugar a una jurisprudencia, porque es en este nuevo modelo electoral una manera de ampliar el acceso a la justicia de todos. ¿Cómo se determina qué casos resuelve la sala regional, qué casos se resuelven en la sala superior y cuáles se van a la sala especializada, esta que también ahora tuvimos y que resolvía los casos, pero en 24 horas? Sí, que tiene un plazo de 48 horas para resolver. Muy rápido, ¿verdad? 48. Sí, muy rápido. De hecho, hubo consultas de competencia que se hicieron a la sala superior en cuanto a quién tenía que pronunciarse sobre un funcionario local en licencia que es candidato a diputado federal. Y ahí la sala superior dijo, en estos casos lo tiene que conocer la sala especializada y después nosotros. Entonces, la misma sala superior ha ido poco a poco creando los criterios para tratar un poco de ordenar este procedimiento administrativo sancionador, las competencias, quién le toca. Bueno, radio, televisión, ya sabemos que es de sala especializada, pero aquí estaba la cuestión de la competencia al tratarse de justamente diputados federales, si era regional, si era especializada, y ahí lo fue dibujando de alguna manera la sala superior. Muchas personas se preguntarán, bueno, ya el 7 de junio quedó atrás, ¿por qué seguimos hablando de estos temas? A mí me parece que es relevante conocer qué es lo que se hizo, cómo se decidió, pero también saber que este proceso todavía en algunos casos no está cerrado. Viene el 13 de septiembre la toma de posesión de diputados en Guerrero, el 17 de septiembre la toma de posesión de los diputados locales en el Distrito Federal, y el 1 de octubre tomarán posesión los delegados, los jefes delegacionales y todos los municipios de Guerrero. Entonces, falta mucho. En el caso de Cuernavaca, de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, será hasta el 1 de enero cuando él tome posesión, una vez que se valide en su caso la elección que está impugnada ante el Tribunal Estatal. Entonces, todavía hay varios meses de qué hablar de los... ¿Quién impugnó esa y por qué se impugna? Lo impugnaron, fue una elección en el que la elección se llevó muy bien, sin mayores problemas. Él tuvo, me parece ser que 2 procedimientos sancionadores por propaganda electoral, entre otras con ese símbolo que caracteriza a Cuauhtémoc Blanco, pero ya después de eso la jornada se llevó tranquilamente. Al momento de hacer el cómputo de los votos en el instituto local se tardaron muchísimo, hubo muchas intervenciones, muchas objeciones, hasta que finalmente puede terminar el cómputo el instituto local, declarar a Cuauhtémoc Blanco electo, pero ya posteriormente varios partidos impugnan la validez de la elección y está en el Tribunal de Morelos en resolución, que no es un asunto, digamos, sí urge, porque yo estoy convencida de que aunque el plazo sea hasta el 1 de enero, se tiene que mandar una certeza a los actores políticos, ya quedó este candidato o no hay candidato y se va en elección extraordinaria, en caso de. En caso de, obviamente. Pero aquí el tema es importante porque ustedes están dando, como dices, la certeza, están mandando estos mensajes de que se están haciendo las cosas bien, de que se está defendiendo, en todo caso, el voto de los ciudadanos, ¿no? Totalmente, el voto de los ciudadanos y el principio de legalidad, es decir, que el proceso electoral se llevó de manera regular, sin violaciones a la norma,
que tanto los candidatos pudieron ser votados en igualdad de condiciones y los ciudadanos pudieron ejercer su voto también en plena equidad en la contienda. ¿Cuántas veces se puede impugnar? Porque muchas veces pensamos, a lo mejor no se quedaron muy contentos y puede volverse a impugnar, o la decisión que ustedes toman ya es definitiva. La decisión que tomamos es definitiva. Sí es cierto que nuestras decisiones pueden ser impugnadas ante la Sala Superior con el recurso de reconsideración, pero ahí sí tienen que reunir ya ciertos requisitos para que Sala Superior pueda entrar a revisar una determinación nuestra. Porque es que algunos a lo mejor no salen muy contentos, ¿no? Definitivamente. Los que pierden. Los que pierden sí, generalmente irán a todas las instancias. Tenemos el caso de Guerrero, por ejemplo, que es el único estado en la República que tiene 2 instancias locales. Entonces, cuando los asuntos llegan a nosotros, ya somos la tercera instancia. Si llegan a superior, es la 4ª instancia judicial. Sí. Y eso sí plantea un problema para los ciudadanos, los justiciables, porque cada instancia se va cortando la posibilidad de suplir la queja de los actores. Ahora, ha habido temas donde se habla de sobrerepresentación. ¿Ahí ustedes también han revisado algunos casos? Acabamos de revisar el caso de Morelos en cuanto a la sobrerepresentación, porque en la medida en que el PRD obtuvo 15 diputaciones, es decir, ya la mitad del Congreso, ya tiene una sobrerepresentación y no tuvo acceso a las curules de representación proporcional. En ese asunto ya lo resolvimos, ya confirmamos en efecto que el PRD queda fuera y ahora va a llegar a la sala regional, según lo que he podido ver en la prensa, la impugnación de la sentencia del Tribunal del Distrito Federal que quitó 2 asambleístas al PRD y 2 a Morena por sobrerepresentación. Que dicen que no están nadita contentos y que es una provocación, en fin, se ha mencionado esto, ¿no? Se ha mencionado muchas cosas, no han llegado aún las demandas a la sala regional, entonces habrá que ver qué fue lo que decidió bien el Tribunal del DF y en qué términos vienen las demandas en contra de esa determinación. ¿Consideras tú que es necesario reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral? Sí, creo que, mira, si hacemos un recuento de este proceso electoral, tú desde tu trinchera, digamos, de medios de comunicación, todos sabemos que el 6 de junio nos fuimos todos a dormir con una angustia de si iba a incendiarse México el domingo 7 de junio. No fue el caso. La gente salió a votar con una gran madurez, con un gran sentido cívico. Fueron a votar porcentajes que casi nadie esperaba. No hubo balazos, no se incendió ningún lugar el 7 de junio y el periodo postelectoral se está desarrollando, la verdad, dentro de una gran tranquilidad, una gran madurez también de todos los actores políticos. Pero me parece que debemos de reflexionar todos, institutos electorales, tribunales electorales, con los legisladores, de cuáles son las reformas que necesitan ahora este nuevo modelo electoral. ¿Qué es lo que sí funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? Y ahora sí habrá que hacer una profunda reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que no se reformó. Bueno, le metieron algunos artículos para la sala regional especializada, pero realmente no se adaptó para los nuevos mecanismos, a tal punto que fue el propio Tribunal Electoral que a través de un acuerdo tuvo que crear este nuevo juicio, que es el juicio electoral, que es un poquito el cajón donde se van metiendo todas aquellas impugnaciones que no tienen cabida en un juicio ciudadano, en un juicio de revisión, pero que no se puede seguir resolviendo a través de acuerdos, a través de jurisprudencia, y me parece que sí es hora de hacer una nueva ley general de sistemas de medio de impugnación. Janine, como siempre, te aprecio mucho el que puedas platicar con el Auditorio de Justicia Electoral. Te agradezco mucho a ti, Lupita. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte como siempre. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la semana. En nombre de todos mis compañeros de la producción y del Tribunal Electoral, le doy las gracias. Le deseo que la pase usted muy bien.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.